En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos con el tema de la redención, de su significado. Hablamos en la predicación anterior sobre el significado de la palabra redención y cómo Jesucristo es el redentor que nosotros necesitábamos. Por esa razón, Él, para poder identificarse con nosotros, fue necesario que tomara la naturaleza humana, que naciera de una mujer y que naciese por el poder del Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar vamos a tomar una ilustración del Antiguo Testamento para poder entender muy bien lo que significa la redención, aunque hemos hablado lo suficiente en la predicación y la enseñanza anterior. El pueblo de Israel estuvo como 400 años, algunos dicen que 420 años, esclavo del imperio egipcio. Y ellos sufrieron mucho, principalmente con los últimos faraones que gobernaron ese imperio. Y Moisés fue llamado por Dios para ser el caudillo, el jefe, el líder que Dios iba a utilizar para liberar a su pueblo que durante todos esos años habían estado orando, clamando, y Dios había visto el maltrato que los faraones le daban al pueblo de Israel. Y Dios lo iba a liberar, o sea, a redimir, a rescatar de la esclavitud de ese imperio. Usó a Moisés y Dios con mano extendida, con brazo fuerte, liberó al pueblo de Israel. 10 plagas, y en la última plaga, en la 10ª plaga, Dios le dijo a Moisés que en esa ocasión Faraón iba a dejarlos ir y que el pueblo de Israel iba a hallar gracia delante de los egipcios y que iban a despojar a los egipcios. Y el Señor dio unas indicaciones, unas instrucciones al pueblo de Israel. Les dijo que ellos tenían que sacrificar un cordero, inmolar un cordero. El cordero tenía que ser tomado o de las cabras o de las ovejas, y que tenía que ser ese cordero examinado. Lo apartaron y 14 días tenía que estar bajo el escrutinio de los israelitas, porque el cordero tenía que ser sin defecto alguno, tenía que ser inmolado como sacrificio, sin enfermedad y sin defecto. Era necesario que así fuese, hermanos y amigos, porque el Redentor, para ser Redentor de nosotros, para liberarnos y perdonar nuestros pecados y purgar nuestras iniquidades, era necesario que fuera perfecto. Por eso es que Jesucristo fue enviado por el Padre desde el cielo, y Él nunca cometió pecado, para poder así tomar sobre sí el castigo de nuestro pecado, para que Él pudiera redimirnos. Entonces apartaron el cordero, durante 14 días estuvieron examinándolo, y luego les instruyó que en el día en que los iba a liberar de la esclavitud de Egipto, tenían que comerse el cordero inmolado, y que tenían que comerlo asado, y que todo lo que sobrara del cordero tenía que ser quemado, y que ese cordero tenía que ser comido por familias.
Luego también les dijo que la sangre del cordero tenía que ser puesta en los postes de las casas que habitaban ellos y en el dintel de la puerta. Y Dios les dijo que un ángel iba a pasar para ejecutar juicio sobre los egipcios y que iba a matar a todos los primogénitos, o sea, al hijo varón mayor de cada familia de los egipcios y de la familia del faraón. Y el ángel pasó esa noche, a medianoche pasó para ejecutar el juicio sobre los egipcios, para que los egipcios dejaran libre a Israel y Israel pudiera salir a la tierra que Dios ya les había prometido, que era la tierra que ahora se llama Canaán o por un tiempo se llamó Canaán. Entonces ellos pusieron la sangre del cordero que había sido previamente inmolado. Pusieron esa sangre en el dintel y en los postes. Cuando el ángel pasó por donde estaban los israelitas en la tierra de Gosén, entonces vio el ángel que la sangre protegía al pueblo de Israel y pasó de largo. A esto se le llama la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar de largo, pasar por encima. Es decir, el ángel no penetró a ninguna de las casas de los israelitas, sino que pasó de largo. Cuando llegó a la ciudad donde habitaban los egipcios, como allí no había sangre, no se había inmolado ningún cordero, entonces el ángel entró en cada casa para matar al primogénito de cada familia y el primogénito también del faraón. Hubo un gran llanto, hubo una gran tribulación y dolor entre los egipcios, cual nunca había habido ni tampoco va a haber. Fue terrible el juicio. En toda casa había un muerto y había gran llanto y clamor. Y sobrevino un gran temor sobre los egipcios, y ellos mandaron a llamar a Moisés. El faraón lo llamó y le dijo que podía salir, y entonces Israel fue liberado. Se instituyó una fiesta que todos los años lo celebraban y lo celebran los israelitas hasta el día de hoy, conmemorando, recordando la gran liberación, la gran redención que Dios obró a favor de Israel cuando los liberó de la mano de los egipcios. Esto es importante saberlo e interpretarlo, porque así como fue la liberación o la redención de Israel, así también nosotros somos liberados a través del Cordero de Dios, o sea, a través de su Hijo Jesucristo, que Dios lo constituyó como un sacrificio expiatorio y redentor y vicario en la cruz, para que nosotros seamos perdonados. La Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así como la sangre protegía del juicio y de la muerte a los israelitas en el tiempo antiguo, así hoy la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Por su sangre somos liberados del juicio, así como el ángel pasó de largo y no entró en ninguna de las casas de los israelitas para ejecutar juicio, entonces también nosotros somos protegidos del juicio, de la condenación eterna, porque ya Cristo llevó nuestra condenación. Ya Cristo pagó la deuda moral. Ya Cristo fue muerto en una cruz por nuestros pecados, desobediencia, rebeliones e iniquidades. Todo el juicio, la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces ya desde la antigüedad prefigurado estaba lo que Cristo iba a hacer en beneficio del pueblo de Israel y en beneficio de las naciones gentiles. Porque Cristo, después de que murió y resucitó, envió a sus discípulos diciéndoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el evangelio se predica por todo el mundo. Gracias a Dios que el evangelio ha llegado a Honduras. Más específicamente, el evangelio es predicado en la ciudad de Ciguatepeque, en todo lugar, en todo rincón, en todo continente, en toda isla y archipiélago que hay en esta tierra, en este mundo, son testigos los hombres que habitan en esos lugares del evangelio de Jesús. Pienso que hay tantos lugares, ciudades, culturas, personas de toda raza que han escuchado el evangelio y se han beneficiado del evangelio. La palabra redención es una palabra muy amplia, implica la justificación, el perdón de los pecados, implica nacer de nuevo porque la redención es primordial, es el fundamento donde emanan todas las doctrinas de la salvación. Somos justificados a causa de que Cristo llevó nuestros pecados y Él nos otorga su justicia. Somos perdonados a causa de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay grandes beneficios de la redención. Vamos a ver en estos días los beneficios, las consecuencias de la redención para el pueblo de Dios, para nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído a Cristo y Cristo ha venido a nuestros corazones. Entonces la redención, vamos a ver los beneficios de la redención. La redención de Jesucristo nos libra del poder y de la esclavitud del pecado. Es el primero de los beneficios, es el beneficio más anhelado, deseado por toda la humanidad. Ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, David decía: bendice alma mía a Jehová, bendigas todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del peligro tu vida, el que te corona de favores y misericordias y sacia de bien tu boca, de modo que tú te rejuvenezcas como el águila. Entonces, los beneficios de la redención, el principal beneficio es el perdón de nuestros pecados, porque toda persona que muere sin haber sido perdonado los pecados en virtud de la obra redentora de Cristo, esa persona, si muere en incredulidad y sin haber recibido el beneficio del perdón de sus pecados, será condenado. En Juan capítulo 8, verso 34 al 36, Jesús habla del pecado y de la libertad que Él nos otorga para que nosotros ya no estemos en esclavitud del pecado. Él dijo: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el verso 31 y 32 dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras y permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habla Cristo de una verdadera libertad.
porque está hablando de ser liberados del pecado y ser liberados de una naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor habla de esa liberación. Ya no es necesario que nosotros sucumbamos al pecado. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y por el poder del Espíritu, en este tiempo de la gracia de nuestro Señor, podemos nosotros vivir en el Espíritu, hacer la voluntad de Dios y triunfar sobre todas las tendencias al pecado. Sabemos que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, pero Dios, en el tiempo de esta gracia y a causa de que hemos creído en Él, entonces el Espíritu Santo ha venido a nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Es la persona divina, es Dios mismo viniendo a nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Espíritu Santo que nos guía. Y con su poder el Espíritu Santo amortigua, mitiga y domina totalmente la naturaleza pecaminosa, y así nosotros podemos triunfar sobre toda tendencia al mal, al pecado, porque estamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu a causa de la obra redentora de Jesús. Conoceréis la verdad os hará libre, y si el Hijo, dice Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si obedecemos al Espíritu, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si nos entregamos totalmente al Espíritu de Dios, Él nos llenará, Él nos guiará, nos dará sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros triunfemos sobre el mal y sobre toda clase de pecado y toda tendencia hacia la maldad. Dios nos promete que seremos victoriosos sobre el pecado y experimentaremos lo que Él dijo, una verdadera libertad, y también experimentaremos una vida y vida en abundancia. Así que, amado hermano y amigo, si nosotros nos entregamos totalmente al Señor, si usted, amigo, acepta a Cristo, usted será liberado de sus pecados y de sus tendencias y vicios y pasiones pecaminosas. Será salvo, disfrutará de los beneficios de la redención. Como nosotros, los cristianos, también somos beneficiados porque tenemos la promesa de que nosotros triunfaremos sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa dominada, amortiguada por el poder del Espíritu Santo que ha venido a nosotros. El Espíritu nos llena, toma control de nuestra vida y nosotros podemos vivir en victoria. Somos en realidad victoriosos. Es uno de los beneficios de la redención. Él nos libra del poder, de la influencia y de la esclavitud del pecado. Entreguémonos al Señor, oremos, confiemos en Él, ofrezcamos toda nuestra vida a Él y Él hará que nosotros vivamos en plena libertad. Dios le bendiga, Dios le guarde, y mañana continuaremos enseñando, hablando sobre los beneficios de la redención obrada por Cristo en la cruz. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.
9802-6186.